¿Qué cosa o qué punto crees tú que marca el declive político final de Bernardo que culmina con el exilio? Yo creo, fíjate, que es cuando se va la logia a Perú y se van, básicamente cuando se van los argentinos, Bernardo queda en una especie de limbo de apoyos políticos. Comienza a apoyarse muy fuerte en personajes que habían sido realistas antes, que son sus asesores, Rodríguez Aldea, el abogado, que termina siendo su asesor principal y casi factotum del gobierno. La guerra en el sur lo empieza a desestabilizar también, porque no hay fondos, se había gastado la plata en la escuadra, la guerra de guerrillas que hay en el sur, no hay fondos para llevarla a cabo. Freire, que es su mano derecha siempre, que es un genio militar de por sí, que no pierde batalla alguna, pero que siempre fue muy cercano a Bernardo, se empieza a distanciar de él. Y sus propios actos de corrupción, convengamos, o sea, el nombramiento, el intento de nombrar diputados para los que van a ver la Constitución. Los intentos de constitución es bastante autoritaria, sí. La historia nos cuenta que en este momento de crisis, cuando Concepción se levanta contra Santiago, Coquimbo se vuelve contra Santiago, que O'Higgins, en un gesto de altura, ¿no?, en un gesto de estadista, para no llevar al país a una guerra civil, decide abdicar del poder. ¿Qué tan cierto es esto? Que fue una decisión personal. Bueno, yo diría que sí y no. Efectivamente, O'Higgins decidió abdicar en ese momento. Pero también él trató de resistir la expedición de Freire, Ramón Freire, con el ejército de la frontera, encargado por Concepción a Santiago. Y trató de organizar las tropas locales para salir a enfrentar a Freire. Pero al formar las tropas en la plaza y comenzar a darle las arengas del caso y las órdenes pertinentes, la tropa no respondió. Quedó claro que no le iban a obedecer. Frente a Freire, no. Fue ese el momento entonces que O'Higgins va al tribunal del consulado donde estaba reunida la oligarquía de Santiago, se da cuenta que no tiene alternativa, porque aunque hubiera querido resistir, la tropa no le iba a obedecer, es cuando abdica. En ese tiempo todo funcionario y todo mandatario, terminado su periodo, tenía que ser sometido a un juicio de residencia, en donde se evaluaba y se juzgaba su conducta gobernante y se le podía castigar y condenar si era necesario. Ramón Freire se encontró con O'Higgins prisionero para hacer el juicio de residencia, pero Freire, que era un hombre muy demócrata y muy poco cargado a las actitudes tiránicas, no le hizo el juicio de residencia, sabía que iba a ser fusilado. ¿Fusilado? Sí, pues. Sí, porque no respetaba las decisiones de las bases populares. Por eso él optó más bien por desterrarlo a Perú. El destierro en el fondo fue un beneficio para O'Higgins. Termina solo. Termina medio preso en Valparaíso, termina exiliado en Perú, y recién su nombre o su buena fama es, yo diría que es inventada a partir de las ceremonias de fúnebres que se le hacen acá en la década de 1860. ¿Por qué inventado? Porque entre que él se va y 1860 su figura más bien una figura de división. Después de él viene lo que se conocía como el bando o'higginista, que es una especie de, no sé, de un partido chico que en la protopolítica chilena empieza como a irse de un lado a otro, una especie de partido bisagra. Hace una vida en Perú él, pero no participa significativamente de la política local chilena. Pero Portales no lo quería en Chile, bajo ningún punto de vista. Pero O'Higgins sería identificado como una figura relacionada con los conservadores, con los autoritarios. Incluso... más bien con una figura de división que no tenía muchas ganas que estuviera acá a revolver el gallinero. Y después con las exequias ya empieza a buscarse una especie de héroe en el que se construye una identidad nacional. En eso tiene mucha responsabilidad Barros Arana, los primeros historiadores profesionales, en que ven a Bernardo como una figura de unidad. Y las exequias que le hacen acá, cuando lo traen, su cuerpo lo traen de Lima, son apoteósicas. Aquí se le hacen unos grandes funerales. Entonces ahí empieza el Bernardo O'Higgins mítico y héroe que funciona hasta hoy. Y en consecuencia, O'Higgins se nos dibuja como el personaje, desde el punto de vista político, menor que Portales. O'Higgins no tenía proyecto de país, digamos, proyecto de Estado para el país, salvo su autoritarismo, que era militarista. Portales tenía un proyecto país
tan personalista como el de O'Higgins, pero se podía entender como un sistema político autoritario. Por eso Portales ha tenido más relevancia como prócer político en nuestro país que O'Higgins. Entonces O'Higgins, para dejarle también una cuota de heroísmo en esta dualidad, ¿no? Entonces se le carga por el lado militar y se convierte en el libertador en desmedro de San Martín, ¿no? ¿Son los argentinos los libertadores de Chile? Son una parte importantísima del triunfo final contra las fuerzas del virrey, digamos. No lo hicieron gratis, ciertamente. Sí. Tampoco lo hicieron por nosotros, lo hicieron por los intereses de ellos. Pero lo hicieron. Claro. O sea, sin ellos no hubiera habido... O sea, sin ellos no sé cómo hubiera sido posible la campaña que termina, al menos con la batalla de Maipú. El libertador de Chile fue José de San Martín, sin duda. Bernardo O'Higgins colaboró, fue su segundo, pero el libertador es él. Así como libertador del sur solo hay uno, libertador del norte está Bolívar, aquí está San Martín. Bernardo O'Higgins fue un emancipador, un bravo que amó a su patria por encima de todas las cosas y puso en juego todo para liberarla, a su familia, sus riquezas e incluso su propia vida. Pero como gobernante tuvo un comportamiento más que cuestionable. Su gobierno fue autoritario, fue violento, con problemas administrativos e incluso con grave corrupción política, cuestión que de hecho determinó la expulsión de su país. Él no fue el libertador de nuestra patria, fue José de San Martín, y tampoco contribuyó a la posterior construcción del Estado de Chile. La imagen de O'Higgins fue rescatada y levantada por la oligarquía chilena, justamente por las características de su gobierno, autoritario, centralista y duro, instalando la idea de que es el tipo de gobierno apropiado para nuestro país. Orden militar frente al caos. Idea que nos ha perseguido hasta el día de hoy, con funestas consecuencias. Pero es el Estado el que instala estos modelos de conducta a seguir, privilegiando al duro y al obediente por encima del crítico y del rebelde. Porque un Chile crítico es un Chile despierto, un país que sabe de historia, sabe de su futuro, un país que conoce de dónde viene, sabe a dónde va. La historia no es algo muerto en algún museo, la historia está viva, es política y volverá a ocurrir. La historia la estamos haciendo ahora, entre todos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estamos muy agradecidos por su audiencia, por su interés, sobre todo por su cariño. Esto fue Chile Secreto. Mi nombre es Jorge Baradit y nos volveremos a ver, quién sabe, en otra oportunidad.